Arquitecto Fernando Carrión, él es profesor de la Flaxo, experto en urbanismo y seguridad. Arquitecto Carrión, quisiera iniciar con el suceso más grave en materia de seguridad este fin de semana. ¿Qué lecturas deja ese asesinato masivo nuevamente que vuelve a darse en la vecina provincia para nosotros de El Oro, en Machala? ¿Qué lecturas se hace, por otra parte, de la afirmación del Ministerio de Defensa de que las mafias mineras han perdido cerca de 2.000 billones de dólares por los operativos antiminería ilegal? Bueno, un saludo cordial a ustedes y obviamente a la amplia audiencia. Sí, son dos informaciones de distinto calibre, llamémoslo así. La una que nos muestra que el tema de las masacres y de los asesinatos violentos perduran, se mantienen. Quizás bajó un poquito la frecuencia en este último tiempo, pero esos hechos se mantienen. Y por otro lado, un impacto de 2.000 millones de dólares en la minería ilegal es un impacto muy alto. Incluso me parece medio extraño porque la capacidad de generación de recursos económicos que tiene la minería ilegal se ha calculado entre 1.000 y 1.200 millones de dólares. En otras palabras, este sería un golpe mucho más alto de lo que anualmente estaría en capacidad de generar justamente este tipo de delito que se ha ido generalizando por prácticamente todo el país. Opera en 20 de 24 provincias del Ecuador. Justamente al dar estos titulares lo comentábamos de que sería una gran noticia si es que esto efectivamente se podría comprobar. La pregunta sería hasta qué punto la estrategia militar está logrando realmente afectar a la estructura financiera de las organizaciones criminales. No, yo creo que por ahí sí hay una diferencia porque los ingresos que tienen estas estructuras criminales son francamente impresionantes. De los cálculos que yo he hecho, en el caso del narcotráfico son cercanos a los 5.000 millones de dólares. En el caso de la minería ilegal es de alrededor de 1.200 millones de dólares, que si sumamos esos dos estaríamos sobre los 6.000 millones, es decir, alrededor de 5 puntos del PIB. Y el crecimiento de la economía el año pasado estuvo un poquito más arriba del 2%, es decir, es una cantidad francamente impresionante. Ahora, combatir esto no solo es combatir los hechos delictivos que lo generan, sino toda la economía criminal que está atrás. Por ejemplo, nosotros vemos cómo estos grupos criminales hoy día tienen acceso a los lugares más costosos de muchas de nuestras ciudades. Y eso es una forma de lavado, pero también es una forma de consumo. Entonces, por ahí, por ejemplo, no se está manejando nada. Lo que significa la corrupción. A mí me parece que eso es una cosa francamente importante. Hay un estudio en Italia hecho por Francesco Forgione que es la persona que más conoce sobre lo que significa la 'ndrangheta y las mafias italianas, donde él llegó a la conclusión de que más o menos el 25% del dinero que generan estas estructuras criminales están destinadas a la reproducción del ilícito. ¿Y qué es la reproducción del ilícito? Es el pagar a las personas que están articuladas al crimen. De los cálculos que yo he hecho, en el caso del Ecuador estarían entre 60 y 65.000 personas. Ahí hay un rubro importante. Una segunda cosa es el tema de corrupción. Pues se puede comprar un policía, un juez, un miembro de las Fuerzas Armadas, un parlamentario, etcétera, qué sé yo, con 30, 40, 50.000 dólares, y me sigue sobrando muchísima plata. La compra de armas, el mercado ilegal de las armas en el país es muy grande. Entonces, mientras nosotros no tengamos un control sobre esa economía, pues difícilmente vamos a poder reducir efectivamente lo que es la violencia en el país. Para pasar a otros temas, ¿cómo se contrasta con la realidad de las frecuentes aseveraciones de quien se ha convertido en uno de los principales portavoces del régimen, el ministro Reinberg? No, claro, porque por ejemplo él dice que este toque de queda que vamos a empezar este domingo próximo
Él dice que es para reducir los hechos delictivos y para el control de las economías, pero, por ejemplo, de información que han emitido los empresarios vinculados a a los bares, discotecas, cafeterías, restaurantes, actividades de conciertos, ellos piensan perder más o menos el 40%. Entonces, si uno ve o mira, escucha una declaración de ese tipo con lo que están planteando estos empresarios, pues no hay mucha sintonía, me parece, ¿no? Vayamos al tema de la minería ilegal, cómo se debería articular una política integral que combine de manera efectiva seguridad, desarrollo territorial, protección ambiental en zonas en donde ésta predomina. Sí, la minería ilegal es algo muy complejo, porque lo que en realidad es ilegal es la producción, es decir, el trabajo de la minería. Porque luego el producto no es como la cocaína, que es ilegal su consumo. El caso de los productos que salen de la minería, esos entran a los mercados legales con relativa facilidad. Y aquí lo que está pasando es que ha habido un incremento, pero francamente impresionante, por ejemplo, del oro. El año pasado más o menos se estimaba en alrededor de 3.000 millones, $3.000 la onza. Y hoy día está sobre los 5.000. Es decir, en un año se pasó de 3.000 a 5.000 y un poco más. Entonces eso hace que sea muy, muy atractivo porque hay una demanda muy fuerte y hay unos precios también que se han elevado. Entonces el territorio ecuatoriano, básicamente alrededor de los Andes, de las montañas estas, pues hay muchísima minería, no solo el oro, sino otros minerales también. Entonces eso ha hecho que haya un proceso de diversificación de las estructuras criminales y entonces en esa diversificación entre también la producción minera. Como decía hace un momento, se estima que en el país de las 24 provincias, en 20 tenemos minería ilegal. Quisiera centrarme también en ese ataque que se ha dado en este fin de semana en Puerto Bolívar, el pasado día sábado, con sicarios que simularon un operativo policial con un vehículo similar, uso de chalecos de seguridad, chalecos antibala. ¿Qué dicen estas imágenes que se proyectan al país sobre la capacidad de los grupos criminales para replicar la imagen institucional del Estado? Se dice por allí que ese crimen es uno de los síntomas de esa continua disputa entre los lobos y una facción. Los lobos SAO, que dicho sea de paso, tienen la fama de estar instalados fundamentalmente en la ciudad de Cuenca. No, yo creo que el caso de los lobos se ha convertido, a mi manera de ver, en la estructura criminal más poderosa que hay en el país y que está pues, prácticamente en todo el territorio nacional. Ha vivido un proceso de reconversión interna muy interesante. Los lobos tienen un vínculo principal con Jalisco Nueva Generación en México y de alguna manera están reproduciendo la lógica de esa relación dentro del territorio nacional y fuera del territorio nacional. ¿Y por qué esto? Porque yo sostengo que el caso de Jalisco Nueva Generación es un holding y el caso de los lobos en esa relación con Jalisco Nueva Generación es una franquicia, es decir, es un modelo. Entonces, ese modelo que tiene los lobos con Jalisco Nueva Generación tiende a reproducirlo dentro del territorio nacional y hoy día, por la información que tengo, tiene también en Colombia, en Perú, nuestros países fronterizos, pero también en Chile y Argentina. Entonces, los lobos han ido creciendo, se han ido haciendo mucho más fuertes, incluso más que los choneros, pero van disputándose los distintos mercados. Y esa disputa de los mercados va en territorios específicos, como pueden ser, por ejemplo, los puertos, los lugares de consumo, los lugares de bodegaje, los lugares de producción de la cocaína. Y eso hace que justamente estos dos grupos, que incluso originalmente nacen de una misma lógica matriz, pues tiendan a tener un crecimiento incluso mayor de lo que uno supondría. ¿Qué significado
tienen en todo caso estas violentas incursiones, estas formas de control territorial. No, bueno, eso es ya, a ver, tiene como dos expresiones, llamémoslo así. Uno es la búsqueda de la hegemonía, del control de los mercados, y lo segundo, por la vía del control del mercado, es empezar a ejercer una gobernanza criminal. Y entonces ahí viene la disputa también, porque ahí aparecen otro tipo de delitos, por ejemplo, las famosas extorsiones, las vacunas, que no es otra cosa más que una forma de control del territorio, porque yo lo que vendo es seguridad. Entre comillas, una especie de impuesto. Entonces, para que yo no cometa determinados hechos delictivos, tú tienes que pagarme. Y entonces, de esa manera, voy construyendo un territorio que va siendo afín a mis actividades, y en ese territorio se va consolidando esto de la gobernanza criminal, que me parece que es la cosa más compleja. Y en ese sentido empezamos ya a tener territorios específicos de grupos criminales que tienen un control sobre los mismos. Hablemos sobre esa mimetización y los efectos que causan. La delincuencia en muchas ocasiones se ve mezclada con elementos de la policía, incluso del ejército, que están actuando desde adentro, y observamos, por otra parte, estos eventos que confunden a la población. Lo hicieron allá en Puerto Bolívar. ¿Qué efectos produce en la ciudadanía esta dificultad, a veces imposibilidad, de distinguir entre autoridad legítima y actores criminales que hoy imitan a las fuerzas del orden? Lo que ocurre es que hay una forma de penetración muy clara hacia el Estado, y pueden ser formas a través de lo que se conoce como plata y plomo. Entonces, plata es la corrupción, el plomo la intimidación, pero a eso también se puede sumar los procesos electorales, que estamos a las puertas de concurrir a uno nuevo, en el caso de noviembre. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo penetran en la policía, en las Fuerzas Armadas. En estos días mismo hemos descubierto en los municipios cómo el manejo del transporte hoy día está penetrado por estas organizaciones criminales, incluso en algunos municipios el caso de los bomberos también. Entonces hay claramente ciertos sectores de la actividad pública que empieza a ser muy atractiva para estos sectores. Por ejemplo, esto del transporte. Es interesante porque es el control de las rutas por donde la droga puede transitar, o el oro puede transitar. Entonces, el control de esos espacios es fundamental. El caso de la justicia, pues es más bien para que sean funcionales a las actividades criminales que se están llevando a cabo. Lo mismo puede ocurrir con la policía. Entonces, esta penetración del Estado, yo creo que ya es una cuestión absolutamente explícita, que se está mostrando, pues, como decía, en este conjunto de instituciones y probablemente muchas más. Quisiera también trasladarme a la 24ª provincia de Ecuador, a Galápagos. Estuvimos incidentalmente allí hace muy pocos días, en esta maravilla, en ese paraíso, pero que está siendo también afectada por el decomiso de droga en las Islas Galápagos. No es poco frecuente que autoridades de policía, ejército, estén chequeando los barcos, las pangas que circulan por allí. Se reporta de que allá en Galápagos se ha multiplicado de manera exponencial en los últimos 2 años el narcotráfico, que se ha convertido en un punto estratégico dentro de las rutas del narcotráfico en el Pacífico. A pesar de todo, Galápagos mantiene esa franciscana pasividad, un clima de paz, de honradez que se respira en las islas. Pero adentro, en el submundo, las cosas se mueven, y de forma muy significativa. ¿Qué lectura se debe dar a esto, a este territorio históricamente protegido, de que se haya convertido en un punto de recarga y tránsito para rutas del narcotráfico hacia Centroamérica y México? Bueno, lo que ocurre es que las Islas Galápagos están en el corredor del narcotráfico más importante que existe a nivel mundial, que es la droga que va hacia los Estados Unidos, y va efectivamente por Centroamérica, México, y por ahí ingresa por la frontera hacia los Estados Unidos. Entonces está localizado en ese espacio, y es también un lugar muy atractivo por el consumo.
¿Y por qué? Por el consumo, porque los sectores que llegan a Galápagos son de altos ingresos y muchos de ellos ya vienen con esa tradición de consumo, de tal manera de que en la isla el acceso al consumo, al mercado minorista, llamémoslo así, también es muy, muy importante. Entonces, en otras palabras, Galápagos está bien localizado en ese corredor del Pacífico hacia los Estados Unidos y también está bien localizado como un espacio de consumo. No hay que olvidarse que en general América Latina empezó a consumir cocaína más o menos a partir de los años 2014, 2015. Nosotros no consumíamos, pero ahora consumimos. Y en ese caso está Galápagos, que además el nivel de consumo más significativo no es de la gente que vive en Galápagos, sino más bien de los propios turistas que llegan a ese lugar donde tienen un acceso relativamente fácil. Se observa también allí, y estas son observaciones un tanto personales por las experiencias que tuvimos, una ausencia de alguna manera del Estado, reiterando que son islas sumamente pacíficas, pero hay allí un evidente abuso de empresas turísticas, por ejemplo, que no respetan reglas nacionales como tarifas para tercera edad o menores de edad, que son materia de protesta permanente de los turistas. Acercándonos a entidades oficiales, lo único que pudimos encontrar en Santa Cruz, la principal isla, una oficina del Ministerio de la Producción, que supo decirnos, sí, puede usted poner una denuncia sobre este tema en la Defensoría del Pueblo, pero aquí en esta isla no hay Defensoría del Pueblo. No, claro, lo que pasa es que Galápagos pues ha sido desde siempre considerada como un espacio distinto al continental. Entonces, en ese sentido, la presencia del Estado, la presencia de lo público es muy, muy baja. Y entonces ahí opera más bien pues, la ley del mercado, sin regulaciones. Y yo creo que eso a la larga puede ser bastante complicado incluso para el propio turismo. Porque si empiezan a presentarse este tipo de problemas, Claro, pues la gente lo primero que va, hacen es desprestigiarlo. exactamente, va a decidir no ir. Y entonces eso va a afectar a la economía de las islas y la economía del país. Y obviamente también va a dejar de llegar gran parte de los turistas. Yo creo que ahí sería muy importante tener una política de regulación del turismo de tal manera de que, por un lado, llegue un buen turismo y el turismo pueda gozar de las islas. Y por otro lado, pues pueda mantenerse ese patrimonio natural que nosotros tenemos con políticas de protección de la naturaleza. Mirando lo que se viene en Ecuador, en todo el territorio nacional, las elecciones del 29 de noviembre, ¿qué patrones comunes observa usted en la forma en que las organizaciones criminales ocupan territorios, sustituyen funciones del Estado, se mimetizan con él, y decisiones tan polémicas como aquellas tomadas por la Contraloría General del Estado de dificultar la investigación de los ciudadanos que tienen derecho absoluto por las leyes de transparencia y acceso a la información aquí en Ecuador, y no se diga del periodismo que intenta investigar quiénes van a ser candidatos? A ver, quizás dos cosas. La impresión que yo tengo de los procesos electorales que se han llevado a cabo en general en América Latina y en particular en Sudamérica, las elecciones territoriales, es decir, de municipios y gobiernos intermedios, terminan siendo fundamentales para la presencia del crimen organizado. Hay un estudio muy interesante, por ejemplo, en Colombia, donde se señala en unas elecciones anteriores a estas últimas que hubieron, de que el 14% de los municipios pasaron a manos directas de las estructuras criminales. Y básicamente porque las propias estructuras criminales ya dejaron de financiar como lo hacían a las campañas electorales de ciertos políticos, porque el descrédito de la política ha llegado a un nivel tan grande que ni siquiera estas estructuras criminales ya les creen. Y entonces deciden ahí presentarse por sí y ante sí a estos procesos electorales. Y entonces, en Colombia, el 14% de los municipios está en manos de estas organizaciones. En Colombia son más o menos 1.120 municipios. Si nosotros pensamos que este 14% son, no sé, alrededor de 140, 150, 160 municipios. Si nosotros trasladamos eso al Ecuador, pongamos que no sea el 14%, sino que sea solo el 10%, eso significaría más o menos 22, 23, 24 municipios
que me da la impresión que eso ya estamos viviendo. Cuando nosotros vemos que en este cantón hay un concejal, que en este cantón han matado a un alcalde, que ese alcalde pues nosotros vemos que hay más o menos alrededor de 30 municipios que están en esa perspectiva. Y yo creo que si nosotros no tenemos una buena seguimiento al proceso electoral de noviembre, pues esto probablemente se incremente por estas cosas que estoy señalando, porque los municipios son formas de control de los territorios para la gobernabilidad criminal. Los municipios tienen ciertas competencias y ciertas funciones que son bastante necesarias para el crimen, como puede ser el narcotráfico, la minería ilegal, etcétera. Y creo que pues por eso van a ser muy, muy apetecibles. Si nosotros no tenemos una política explícita que nazca del CNE, que nazca del gobierno a través de sus distintas instituciones, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una presencia de ellos. Un exgobernador de la provincia estuvo recientemente en este medio de comunicación, hizo una fuerte crítica, señalando que Cuenca está descuidando el uso de la inteligencia militar, inteligencia policial, y que eso es un hecho muy peligroso. También hablaba a nivel nacional de que se ha abandonado al COSEPE, que da una visión más amplia e institucional sobre la seguridad. Quisiera preguntarle a usted hasta qué punto la respuesta estatal sigue siendo reactiva, fragmentada, frente a este fenómeno tan complejo que opera con redes, economías, escalas transnacionales. Yo creo que hay un consenso en el país para entender el problema que estamos viviendo como un problema estructural, donde hay dimensiones sociales, económicas, culturales, tecnológicas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues generalmente se lo enfrenta desde una visión muy limitada, que es esta de la presencia de las Fuerzas Armadas y la policía. Por eso creo yo también que un gran problema que existe en el país es el tema de la inteligencia, y yo creo que ese es un problema nacional, no es solo de una provincia, de una ciudad. Yo creo que es un problema nacional. Tan complejo es eso que hasta el gobierno ha decidido pues pedir apoyo de los Estados Unidos, dos de las agencias de inteligencia más importantes que tienen los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la inteligencia no está funcionando. Hace más de un año se aprobó en la Asamblea la constitución de un sistema nacional de inteligencia. ¿Qué se ha hecho frente a eso? La iniciativa salió del gobierno planteando que ese es un aporte que haría a la Asamblea fundamental para cometer el crimen. Bueno, se aprobó. ¿Tenemos ya el sistema? A mí me parece que no. Y si nosotros no tenemos inteligencia, no vamos a entender ni comprender los procesos que se están desarrollando, y los procesos tienen un nivel de mutación, de cambio tan fuerte, que si no se les hace seguimiento, se los confronta con las políticas de siempre, que es un poco lo que está aconteciendo en el país. ¿Cuáles son las nuevas políticas? ¿Qué condiciones mínimas deberían construirse para que Ecuador recupere un verdadero control territorial? No, por ejemplo, y aquí hemos conversado, a mí me parece que es ineludible que haya un plan donde haya un consenso, por ejemplo, entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. ¿Y por qué? Porque los gobiernos locales controlan los territorios. ¿Pero por qué? Porque en los mismos gobiernos locales hay situaciones de irregularidad en términos de la informalidad con la que se construye, de la ilegalidad con lo que se invade. Y entonces, si no hay una alianza entre gobierno local y gobierno nacional, pues vamos a tener problemas. Una de las cosas ventajosas que tienen los municipios es que no tienen policía, no tienen cárcel, no tienen justicia, por lo tanto no pueden hacer represión. El gobierno tiene eso, puede hacer represión, pero ¿por qué no se juntan? Para que el uno haga prevención y el otro haga represión. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas es que estamos inscritos en una sola política y que no se ha abierto el juego a que otras instituciones y otros sectores entren justamente a esta confrontación de este problema de carácter estructural. Ante los mensajes que se lee diariamente en la Crónica Roja ecuatoriana,
que contrasta en muchas ocasiones con la de portavoces del régimen que hablan de los éxitos que se están logrando. Se generan contradicciones, en ocasiones se confunde a la ciudadanía. Le preguntaría a usted, basado en su experticia, ¿qué señales debería observar la ciudadanía para identificar si el país está entrando realmente en un ciclo de recuperación o en uno de mayor deterioro en materia de seguridad? Bueno, aquí el gran problema que nosotros tenemos es que el tema principal del país, según las encuestas de opinión pública, es el de la seguridad. La gente, que es la víctima colectiva, reclama la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Cualquier cosa que va a hacer en cualquier ámbito, pues lo que hace es plantear que eso va a resolver el problema de la seguridad. Entonces, nosotros tenemos en la Asamblea un conjunto de propuestas legislativas en el ámbito económico, porque nosotros sabemos que hay la posibilidad de que se aprueben las leyes económicas urgentes, un lapso creo que es de 30 días, y entonces lo que se hace es, vamos a resolver el problema de la violencia si es que tal cosa pasa en el ámbito de la economía. Y entonces todo se va vinculando a la violencia. Esto que señalaba, por ejemplo, hace un rato, de que se necesita un sistema de inteligencia. Se aprueba el sistema de inteligencia, pero después no se ejecuta esa propuesta que surgió del propio gobierno. Y entonces aquí empieza a haber esos problemas en términos de una construcción de marketing, una construcción de imagen, una construcción de un proyecto sobre la base de una realidad que el rato que finalmente eso termina pues aprobándose, cuando eso ocurre ya no se lleva a la práctica y la situación sigue de forma relativamente parecida. Bien, para finalizar, arquitecto Carrión, en mayo tendremos 2 feriados, el puente extendido del 30 de abril al 3 de mayo, el del 23 al 25 de mayo por la batalla de Pichincha, que llega en un momento en que la seguridad pública sigue siendo la principal preocupación del país. Para las autoridades, estos periodos de alta movilidad representan un desafío operativo. ¿Cómo se lo debería enfrentar? Sí, bueno, el gobierno en ese sentido ha venido incrementando los tiempos de los feriados porque económicamente pues, han sido interesantes. En otras palabras, hay un movimiento de la economía nacional relativamente significativo y entonces eso está haciendo a que el gobierno pues incluso baje, por ejemplo, los impuestos, el caso del IVA, durante esos días. Ahora, lo que hay que ver es que si efectivamente eso puede ir produciendo resultados interesantes. Y yo creo que para que eso ocurra en términos de seguridad, también se necesita políticas explícitas, sobre todo en los lugares de mayor demanda. En la costa son principalmente las zonas de la playa, que han sido tradicionales, pero en la zona de la sierra también estamos teniendo espacios interesantes. Uno de esos, por ejemplo, es Cuenca. O sea, Cuenca se ha convertido en un espacio importante para estos feriados, pero si empieza a haber un incremento de la violencia, pues probablemente vamos a perder también ese tipo de espacios. Y entonces aquí se necesita también una política explícita de seguridad para que no exista esto que se conoce con el nombre del efecto globo, que eso es lo que se está viviendo, por ejemplo, con estas contracciones del tiempo de las 11 de la noche a las 5 de la mañana. Lo que estamos viendo es que muchos de esos hechos delictivos empiezan a producirse en otros lugares. El caso de Quito yo creo que es absolutamente evidente. El mes de marzo subió en 22% la tasa de homicidios, una cantidad bastante alta. Y eso probablemente esté pasando en otros lugares. Bien. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Declaraciones del arquitecto Hernando Carrión, profesor de la Flaxo. Él es un experto en urbanismo y seguridad.